al maestro Ricardo Sevilla, que ya llegó para hablar sin censura y dejar la víbora chillando. El maestro Ricardo Sevilla, columnista del diario Basta, periodista independiente, escritor y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias. Pues bueno, aquí iniciando la semana con mucho gusto en la familia sin censura y con información, porque todavía los opositores están aprovechando los fines de semana para golpear al presidente López Obrador, para golpear el proyecto de transformación, y hace bien el presidente en considerar trabajar o poner a trabajar a su equipo también los fines de semana, porque estos personajes están aprovechando sábado y domingo para irse a la yugular del gobierno de la Cuarta Transformación y por ende en contra del periodismo independiente, en contra del pueblo, que eso es lo más delirante del asunto. Y fíjate que uno de estos personajes que ha estado golpeando constantemente al presidente López Obrador es precisamente Claudio X González. Claudio X González, que ya quiere que termine el sexenio de López Obrador, se está tronando los dedos de las manos porque el presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México está apostando para que el gobierno federal fracase. Este sujeto, que por cierto es el patrón de María Amparo Casar, esta mujer supuestamente analista, pues anhela que el proyecto de la Cuarta Transformación de plano naufrague. Pero ojo, Vicente, este no es un deseo aislado, para nada. Desde hace años este personaje que forma parte del Consejo de Administración, nada más ni nada menos que de Grupo Alfa, de Grupo Carso y Grupo México, ha orquestado un ataque virulento y sistemático contra el presidente López Obrador, desde antes incluso de que fuera presidente de la República. Diríamos que incluso antes o al mismo tiempo en que él fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y como usted sabe, público memorioso, Claudio X González no opera solo. Detrás de sus ataques en contra del gobierno de la Cuarta Transformación está la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de la cual ya hemos dado cuenta una y otra vez aquí en Sin Censura y en otros espacios. ¿De qué se trata? ¿De qué pie cojea? Es una asociación, vale recordarlo, que está integrada por un consejo consultivo donde sobresalen articulistas, dueños de revistas y periódicos neoliberales que decidieron unirse en una causa estulta, en un fin común: golpear al gobierno federal. Y fíjate, Vicente, que hoy, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador agradeció que los opositores a su gobierno se hayan quitado las máscaras y que ya actúen de forma frontal. Pero no siempre fue así. Claudio X González, Enrique Krause, que también mencionó López Obrador, Héctor Aguilar Camín y precisamente Amparo Casar, entre otros, pues han actuado desde las sombras para manipular a la opinión pública en contra de López Obrador. Sus técnicas de persuasión son recalcitrantes. Te pongo un dato duro como ejemplo. En su portal oficial, Mexicanos contra la Corrupción reconoce que recibe financiamiento de más de 1,050 donantes. Imagínate, 1,050 donantes, la mayoría de ellos afiliados precisamente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y son grupos empresariales muy poderosos, muy adinerados. Sin embargo, no nos dice, lo oculta completamente, que su consejo consultivo está integrado justamente por Héctor Aguilar Camín, dueño y director de la revista Nexos, Juan Ernesto Párdinas Carpizo, director del periódico Reforma, e incluso por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora es completamente derechoso, más bien siempre lo fue, José Ramón Cosío. Es decir, Vicente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un consejo integrado exclusivamente por personajes anti-López Obradoristas. Eso propicia que su narrativa esté inclinada hacia la derecha y volcada completamente en contra de López Obrador y desde luego en contra del gobierno que encabeza. De hecho, Amparo Casar, que lleva enquistada
en el programa Primer Plano desde 2006 y que ya lo hemos denunciado, incluso en la propia conferencia mañanera fuimos y se lo planteamos al presidente de la República, le preguntamos por qué Amparo Casar lleva tanto tiempo enquistada ahí. No nos lo explicamos, sería una cosa muy deseable que pues bueno, el agente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano explicara, porque son personajes que justamente fueron colocados en esos espacios por la mano obscura de Claudio X González. ¿Para qué? Para impulsar la narrativa de su propia organización, una organización de conservadores, una organización completamente lesiva al pueblo de México. Y bueno, los verbos preferidos de ese portal, estaba yo viendo, querido Vicente, son empeorar. Empeoró la Cuarta Transformación, empeoró el gobierno, deteriorar, está deteriorado el sistema de salud, de acuerdo con ellos, está deteriorado el sistema de seguridad, está deteriorado el gobierno. Otro es fracasar. Fracasó la Cuarta Transformación, fracasó el gobierno de López Obrador, fracasaron los programas sociales. Son muy sintomáticos estas reacciones que son francamente elementales. Ahora, estos personajes, casi todos egresados del CIDE, han querido permanecer, Vicente, ciegos ante la enorme cantidad de mexicanos y de mexicanas que están sumidos en la pobreza y en la inadmisible desigualdad que históricamente ha imperado en nuestro país. Estos aparatosos intelectuales que se dicen de mucho mundo, que incluso son los referentes de Frena, que ahora este fin de semana, pues bueno, pusieron ahí otra raya más al tigre en la intolerancia, en el clasismo, en la ignorancia. Pues bueno, han confeccionado una burbuja neoliberal y quieren hacerle creer a la población que la característica de este gobierno es despreciar al pueblo, pero no entiendo en qué están fundamentados, porque la realidad es que estos sujetos lo único que quieren es manipular, y es que la desigualdad, y lo sabemos y lo hemos probado y lo hemos comprobado, es consecuencia de los esfuerzos ineficientes, insuficientes y las políticas fallidas de muchos gobiernos anteriores, por no decir que todos. Ningún escenario de prosperidad, Vicente, público memorioso, puede funcionar si no se hacen cargo de la cuestión social, y estos personajes lo que menos quieren es arropar al pueblo. Nunca lo quisieron, porque lo único que estaban interesados era precisamente en el dinero. ¿Cuántos contratos a modo? ¿Cuántas revistas le iban a comprar a Letras Libres? ¿Cuántas revistas le iban a comprar a Nexos? ¿Dónde se iban a distribuir? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Grupo Comex? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Agustín Coppel? Están atestados de esos anuncios y siempre lo estuvieron, y nunca les importó la cuestión social, y por eso repudian al pueblo de México, y por eso tienen esta campaña en contra del presidente López Obrador, porque precisamente él ha sido el único presidente en el último tiempo que ha desnudado a los intelectuales conservadores y que los ha puesto en evidencia. Estos personajes, siempre llevando a cabo una estrategia de persuasión, de manipulación, trataron de presentarse ante la opinión pública como eso, como intelectuales neutrales, como intelectuales que no tenían otro objetivo que analizar la vida pública de México. Han quedado completamente expuestos, y nosotros hemos ayudado a eso, ayudado de corazón, porque tenemos esa cruzada como propia. Estos sujetos le han hecho daño al periodismo, a la historia, a la sociología y, lo más importante, a la democracia del pueblo de México. Y por eso nuestra cruzada es firme y será permanente, querido Vicente. Les ofrezco una disculpa debido a los ruidos de la calle. Le había puesto ahí silencio a la transmisión. Les ofrezco una disculpa. Te decía, antes de que te vayas,
mi querido Ricardo, dame tu opinión de lo que ocurre en Hidalgo. ¿Qué tan importante es este cambio, esta alternancia en uno de los bastiones históricos del PRI, en la tierra de Miguel Ángel Osorio Chong, en la tierra de Jesús Murillo Caram, en la tierra de Penchina? ¿Por qué no vamos a las imágenes en vivo y en directo que precisamente llegan desde allá, desde Hidalgo, mi querida Ceci? Por favor, es la toma de posesión en un hecho histórico en Hidalgo de Julio Menchaca como gobernador constitucional del estado de Hidalgo. Si me permites, Ricardo, déjame ir a las imágenes y al audio en esta ceremonia en vivo y en directo que tomamos desde Criterio Hidalgo Digital, con mucho respeto para nuestros colegas. De hecho, creo que Julio Menchaca así lo había, el propio Julio Menchaca así lo había mencionado, esta transmisión en vivo y en directo. Déjenme nada más, a ver si vamos a la transmisión en vivo y en directo, querida Ceci. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado de Hidalgo. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Aquí, bajo la sombra de Juárez que nos cobija, con el respaldo del pueblo hidalguense, con el ánimo intacto y la esperanza de un mejor mañana, comienza la transformación del Estado de Hidalgo. Enhorabuena, señor gobernador. La 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo le desea el mejor de los éxitos, es su encargo. Continuando, escucharemos el mensaje del licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado. Señor gobernador, tiene usted el uso de la palabra. Ya pueden sentarse. Señor licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y representante personal del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Diputada licenciada Lisset Marcelino Tovar, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Señoras y señores diputados, magistrada licenciada Rebeca Alado Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, señoras y señores magistrados, presidentas y presidentes municipales, señoras y señores gobernadores, señoras y señores senadores, señoras y señores diputados federales, funcionarios federales, estatales y municipales. Hidalguenses, hoy es un día histórico. Aquí, ante el Monumento al Benemérito de las Américas, comenzamos a escribir un nuevo capítulo de la vida pública de Hidalgo.
Este 5 de septiembre inicia un nuevo régimen que permitirá la transformación en nuestro Estado. Es la oportunidad de construir de la mano del pueblo la anhelada alternancia para Hidalgo, y tenemos lo que hace falta para lograrlo. Después de 93 años, la ciudadanía hidalguense decidió de manera libre y democrática hacer un cambio de rumbo. Un cambio para terminar con las malas prácticas de un sistema que ya se fue para siempre. Hay muchos problemas antiguos y complejos, pero unidos podemos superarlos, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Erradicaremos la corrupción, la impunidad, para llevar los recursos públicos a donde la gente los necesita. A partir de este día empezaremos a combatir los abusos para desmantelar el sistema que nos ha lastimado a todos. Hoy inicia la lucha a favor de la igualdad de género, de las personas adultas mayores, de los grupos de la diversidad y de las personas con discapacidad. La alternancia hoy es una realidad. La esperanza venció a la imposición. Hidalgo ya inició la transformación. Son muchos los retos que tenemos por delante para servir con honestidad y eficiencia, pero son más las oportunidades para generar un cambio profundo, decidido, en el horizonte de los próximos años, como resultado del esfuerzo de gobierno y sociedad. Nuestra visión es tener una nueva realidad para Hidalgo, donde la esperanza de las y los hidalguenses por un futuro mejor se materialice en la alegría y el orgullo de haber construido una tierra fértil y próspera, de oportunidades, justicia y un legado prometedor, para que las nuevas generaciones tengan un Hidalgo con piso parejo, en la que todas y todos puedan cumplir sus sueños. Conozco las necesidades de las mujeres y los hombres hidalguenses, de las infancias, de la diversidad, quienes por mucho tiempo han sido excluidos. Nuestro gobierno va a representar a todos, sin importar sus preferencias, porque solo unido podemos cimentar la verdadera transformación de Hidalgo. Trabajaremos con intensidad para resolver los retos del Estado, porque el pueblo tiene esperanza. Esta tierra de gente noble y trabajadora merece vivir con dignidad y salir adelante. Hidalgo desarrollará su máximo potencial, garantizando el bienestar con un gobierno cercano, justo y honesto, con crecimiento y desarrollo económico, creando la infraestructura para la transformación. Como gobernador garantizo: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Viviremos en un auténtico Estado de Derecho. No habrá espacio para la corrupción ni para la impunidad. Hidalgo es grande, pero es más grande su gente. Nuestro gobierno estará concentrado en generar las condiciones para que el pueblo tenga una mejor calidad de vida. Tenemos el derecho y la obligación de hacer el Hidalgo que queremos. Para conseguirlo, a partir de hoy, vamos a invertir en programas que garanticen el acceso a la justicia, la seguridad, el empleo bien remunerado, la salud, la educación, el bienestar social, la inclusión, la corresponsabilidad con el medio ambiente, la cultura, el deporte, el derecho al agua, la conectividad y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios dentro del marco de la ley. El objetivo es claro: gobernar con el pueblo y para el pueblo. Desde este día estaremos trabajando de manera incansable para demostrar que la transformación de Hidalgo ya comenzó.
La historia de Hidalgo no puede ser cambiada por una sola persona. Les invito a sumar esfuerzos. Además, de manera estrecha y coordinada con el Gobierno de México, daremos pasos firmes con el fin de llevar bienestar a nuestro pueblo, complementando los programas federales con proyectos realmente viables. Las y los hidalguenses construiremos un gobierno honesto, sensible, que atienda y dé respuesta tangible a las necesidades de la gente. Trascendamos creando una nueva historia. Vamos a proyectar el Hidalgo del futuro, el Estado que queremos heredar a nuestros hijos bajo las premisas de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Agradezco el haberme elegido para encabezar el comienzo de esta nueva etapa de la vida pública de nuestro Estado. Ha llegado el momento de devolverle al ejercicio del poder el sentido ético y moral, quitándole la frivolidad, la opulencia y el derroche. Debemos devolverle a la política su dignidad y a los políticos su vocación social y de servicio público. Eliminaremos la estructura institucional al servicio de los negocios de unos cuantos. Dejaremos atrás la corrupción para avanzar hacia la conformación de un gobierno austero, transparente y cercano a la gente. Tendrán en el gobernador al mejor aliado para que construyamos el Hidalgo que queremos. Como lo ha señalado el mejor presidente de la época moderna de México, Andrés Manuel López Obrador, tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta postneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional, que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Mi propósito es, cuando concluya mi mandato, seguir viviendo en mi estado, caminar por sus calles como siempre lo he hecho, seguro de mirarlos de frente con dignidad. Es un privilegio que tengamos el día de hoy presencia de actores de la vida pública que se dieron un espacio para acompañarnos a las y los hidalguenses. Agradezco mucho al señor secretario de Gobernación, al maestro Adán Augusto López Hernández, que además trae la representación del presidente de la República. Muchas gracias, licenciado César Yáñez Centeno, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Gracias. Señor licenciado Marcelo Luis Ebrard Casobón, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Maestro Víctor Manuel Cosío, gobernador constitucional de Baja California Sur. Maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional de Nayarit. Maestro Cuitláhuac García Jiménez,
gobernador constitucional de Veracruz. Doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador electo del estado de Tamaulipas. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala. Licenciado Carlos Manuel Merino Campos, gobernador constitucional de Tabasco. Licenciada María Elena Lezama Espinosa, gobernadora electa de Quintana Roo. Licenciada Clara Luz Flores, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Excelentísimo Xu Qinghao, embajador de China en México. Licenciado Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Licenciada Minerva Citlali Hernández Mora, secretaria general de Morena. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 18ª Zona Militar. Ingeniero Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca. Ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Doctor Pedro Mario Centeno Santaella, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Licenciada Nuria María Fernández, titular del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia. Licenciado Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca. Ana María Guevara Espinosa. Ana María Guevara Espinosa, directora general de la Cultura Física y Deporte. Doctora Nadime Flora Yasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Licenciado Leonel Cota Montaño, director de Seguridad Alimentaria Mexicana. Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, exgobernador constitucional del Estado. Licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo. Senadores Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Gracias. Senador Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Aprecio muchísimo la visita, el acompañamiento y los años que compartimos en el Senado. Gracias a mis compañeros. Olga Sánchez Cordero Dávila, muchas gracias, Olga. Nabor Rojas Mancera, María Merced González González, Nubia Magdalena Mayorga, Rocío Adriana Abreu Armiaño, Emilio Álvarez y Casa, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Cristóbal Arias Solís, Katia Elizabeth Ávila Vázquez, Giovanna Bañuelos, Raúl Bolaños Cacho Cue, Arturo Burs Griffin, Verónica Noemí Camino Farjat, Berta Alicia Carabeo Camarena, María Antonia Cárdenas Mariscal, Noé Fernando Castañón Ramírez, Eli César Eduardo Cervantes Rojas. Dejen nuevamente regresar con Ricardo Sevilla para comentar precisamente este discurso que me parece muy bueno del gobernador, ahora sí que gobernador constitucional de Hidalgo, Julio Menchaca, con el que llega la transformación a Hidalgo. Habla de una lucha contra la corrupción frontal. Se lleva, de hecho, como encargado de oficina de la Procuración de Justicia al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Eso ya es oficial. También varias de las cosas que noté en estos minutos que hemos presentado las imágenes en vivo y en directo, un abucheo que es notable a Ricardo Monreal y un presidente a Adán Augusto López Hernández, un presidenta a Claudia Sheinbaum,
una ovación notable también para el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, pero pues queda claro, ahora sí que el quién es quién. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves este discurso de Julio Menchaca, lo trascendental, lo histórico del cambio, ya no más el PRI, y ojalá que también la estructura política, la estructura de gobierno cambie para que los priistas que han sido leales por tantos años a los Murillo Karam, a los Osorio Chong, a los Penchina, pues también dejen sus cotos de poder? En fin, tantas cosas que comentar, Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, vaya que es un día histórico, no se equivoca Menchaca, el PRI pierde el poder en Hidalgo después de más de 90 años, 93 años, y tiene razón el gobernador, la gente anhela que de verdad inicie en Hidalgo la transformación. Son frases, si lo escuchamos atentamente, que hemos escuchado en el presidente López Obrador, y es lo que la gente quiere, que haya un gobierno honesto, que haya un gobierno sensible y que sigan las premisas López Obradoristas de no robar y de no traicionar al pueblo. Y es que el gobierno saliente, el gobierno de Fayad, Vicente, dejó cifras terribles. Recordemos que aumentó el desempleo y cayó la economía durante todo el sexenio, jamás se pudieron reponer, no hubo mejoras en el combate a la pobreza, no hubo mejoras en el combate a la corrupción. Dices muy bien, el Estado estaba secuestrado por estos priistas. Menchaca fue priista, renunció hace tiempo ya a ese partido político y decidió irse por la libre, por el asunto independiente, y logró ser un buen gobernante, un gobernante sobresaliente en Pachuca. Entonces eso se espera de él, que llegue a tener a buen puerto, lleve a buen puerto este proyecto transformador. Hay que recordar que Fayad, cuando tomó el poder allá en 2016, Hidalgo era el cuarto estado menos violento del país, con 4.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes, y solo estaba debajo de Yucatán, de Aguascalientes y de Nayarit. Pero 5 años después, en 2021, el año pasado, todo se lo llevó la tostada. Hidalgo pasó de ser el cuarto país hasta el estado, hasta el 7º lugar, empatado con el que era un estado también tranquilo, el estado de Querétaro, pero que ya no es así. Entonces, se está esperando con muchísimo anhelo que el gobierno de Hidalgo cumpla todos estos presupuestos que se está trazando. Menchaca, son presupuestos muy ambiciosos, pero deseables, y yo confío en que sí esté llegando la cuarta transformación a ese estado que tanto lo necesita. Hay gente, hay amigos, hay mucha gente que está con ese anhelo, y pues bueno, vamos a seguir apoyando, porque acuérdate que ha sido uno de los estados que más han sido azotados por el huachicoleo. Entonces ese es uno de los grandes desafíos a enfrentar, el huachicoleo y combatir la pobreza, porque también allá no han sido cifras muy positivas en cuanto a la pobreza, y esto tendrá que combatirlo. No decimos que erradicarlo, porque ese es un sueño guajiro, pero que lo combata con mucho vigor. Otro sería el tema de migración. Hay que recordar que Hidalgo es la 5ª entidad del país con mayor incidencia migratoria, tiene 13 municipios con muy alta intensidad migratoria y 15 con alta. Entonces, eso es algunos de los imperativos que va a tener que enfrentar Menchaca. Y pues vamos, ya vimos que tiene ahí a varios personajes que lo están acompañando, que son de chile, de mole y de pozole, porque hay de todo. Entonces, eso quiere decir que Menchaca pues es un político que ha logrado tener ahí a estos personajes que en otros lados no los podríamos haber encontrado recibiendo este respaldo, pero eso habla de que es un político que tiene buena convocatoria, y estaremos muy atentos, querido Vicente, al desarrollo de este gobierno, sin duda histórico, porque le arrebata uno de los bastiones principales
al priato, 93 años, imagínate nada más lo que significa una algarabía total para el pueblo hidalguense. Mi querido Ricardo, nada más para puntualizar, ¿será Hidalgo un gobierno que nos deje o que sigamos por el ejemplo que puede dejar para otros estados? Te lo pregunto porque como no había alternancia, como siempre han gobernado los del PRI, y llega un Santiago Nieto a hacerse cargo de la Oficina de Procuración de Justicia, y Santiago Nieto le ha apostado a la lucha contra la corrupción, en su momento fue muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y entendiendo que muchos de los señalamientos de redes de corrupción han sido hacia Hidalgo por los personajes ya nombrados, los Murillo Karam, que hoy está tras las rejas, los Osorio Chong, que en su caso fue secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. Sí tendríamos que ver a Hidalgo con lupa para ver cómo se avanza o no en esa lucha contra la corrupción y terminar las redes de poder que muchas veces quedan cuando estos se van de los puestos. ¿O estoy exagerando, Ricardo? No estás exagerando en lo absoluto. Es muy importante estos personajes que mencionas. El caso de Murillo Karam, que es el más cercano y el más emblemático. Hay que recordar que en ese puesto en el que va a estar ahora Santiago Nieto, en algún momento estuvo Murillo Karam y las cosas fueron desbordadas. Lo hablamos la semana pasada precisamente, que este personaje Murillo Karam, que ahora está tras las rejas, bueno, ya enfermo dice, y pues quién sabe si vaya a apelar a eso, que está enfermo y vaya a salir, pero ese es otro tema. El caso es que Murillo Karam tuvo de rodillas ahí a la Procuración de Justicia en el estado de Hidalgo. Entonces la llegada de un personaje como Santiago Nieto, que como bien dices, ha sido cercano al presidente López Obrador y que está emparentado con la transparencia, pues es un anhelo que toda la gente en Hidalgo quisiera, que allá las cosas cambiaran, la Procuración de Justicia, que ha sido prácticamente ineficiente, cambie con la llegada de Menchaca, forma parte también de otro de los desafíos, y por eso hablamos de que gobernar para el pueblo va a ser la moneda de uso corriente que tiene que tener este gobierno, y si no lo hace, pues bueno, estaremos ahí para darlo a conocer, pero la confianza de que haya llegado la cuarta transformación en Hidalgo es muchísima, y pues estamos de manteles largos. Siempre se está de manteles largos cuando cae un bastión priista, y no porque tengamos animadversión por ese partido político, simple y sencillamente los personajes que van de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo y de Alito Moreno, más recientemente, a todos estos personajes estultos que se han estado repartiendo el dinero en ese lugar, ahora de una manera más visible, pues bueno, hace que no quiera la gente que ese partido político tenga ya ningún estado, y mucho menos la presidencia de la República. Estamos de plácemes, la verdad es que ya se está esperando también con el mismo entusiasmo la caída del PRI en el Estado de México, y en efecto, podría ser el antecedente que revele esa caída en el Estado de México, y que se vaya de una vez por todas el PRI, que tanto daño le ha hecho también al Estado de México y a toda la gente que habita ahí. Mi querido Ricardo Sevilla, gracias por quedarte con nosotros para compartir visiones luego del discurso de Julio Menchaca, algo que obviamente no estaba en el plan, pero eso habla de tu gran compromiso con las audiencias, con la audiencia de Sin Censura. Y amor con amor se paga, Ricardo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te vea, para que te escuche en tus trincheras? Claro que sí, querido Vicente, siempre es un gusto platicar contigo y con la audiencia de Sin Censura. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en YouTube, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche, vamos a platicar sobre este y otros temas. Síganme, por favor, en el diario Basta, donde estoy escribiendo una columna diaria. Hoy hablamos sobre el intemperante Porfirio Muñoz Ledo, ya lo conoce usted. Y bueno, síganme por supuesto en
ya no sé ni dónde tantas cosas, es que debo anunciarles que ya también voy a estar escribiendo en La Jornada, entonces me da muchísimo gusto que me hayan abierto las puertas del periódico La Jornada, como en los viejos tiempos, y es un anuncio, querido Vicente, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11, entre 11 y 12, de acuerdo con la información. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Como decimos en el rancho, antes me hablas, mi querido Ricardo Sevilla. Como ya te estás cotizando, nada más no nos vayas a dejar aquí en Sin Censura abandonados, ¿eh? No, hombre, para nada. Acá es la casa, de aquí somos y aquí estamos. A la querida Lina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco. Querida Lina, te mando un abrazo. Ya te vi, por cierto, en el Chamuco. Andas con todo, Lina Duarte. ¿Cómo andas? Buenas tardes ya. Te mando un abrazo. Hola Vicente, pues más bien quien anda con todo es el INE y eso hace que compañeros, compañeras nos abran sus espacios afortunadamente para seguir debatiendo esto. No hay que soltar el tema del INE, no es menor. Estuvimos hablando justamente en el Chamuco, ahí en Canal 22, en otros momentos se va a transmitir en TV UNAM y Canal 11, como siempre, para hablar que lo único que sí, en lo que sí ha innovado el INE es en democratizar la persecución política. Entonces, pues, ojalá que después de este programa, en algún tiempecito libre, la gente se dé cita para ver esta emisión del Chamuco, pues bueno, ahí estaremos debatiendo donde tengamos que hacerlo y claro está, cada lunes aquí en Sin Censura, gracias a que así nos lo permites, Vicente, a mí, a mi comadre Laura, así que feliz nuevamente de estar aquí en tu espacio, nuestro espacio. Le voy a hacer no iba a dar el nombre, pero mejor no. ¿Sabes qué va a ocurrir a partir de ya? Exclusivamente con Sin Censura. Ustedes no pueden participar ya en otros espacios porque exclusividad a Sin Censura, si no, no. Que entienda el que entiende, que se ponga el saco a quien le quede. A mí me da mucho gusto que las voces de mis amigos, de mis compañeros, de mis colegas, que tanto le aportan a Sin Censura, también se escuchen en otros lugares. Exclusiva, ni qué chingados. Pero bueno, espero que se haya entendido el comentario, mi querida Alina Duarte, y también saludo a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querida Laura, ¿cómo estás? Te mando un abrazo también a ti. Pues aquí, monísima. ¿A poco no me ves más simia, más mona? Ha dicho acá del señor Porfirio que ya se le sale la congruencia por todos lados. Lástima que una mente tan preclara y tan brillante en otros tiempos ahora sea capaz de acorrientarse de la manera que lo hace para decir que está en desacuerdo porque nunca tuvo ni la empatía ni la simpatía de la gente para llevarlo a puestos más allá de los que tuvo. Lástima por él, porque como dices, en el ocaso de su vida se está despidiendo con estas majaderías al pueblo del que ha vivido en la materia política todos estos años. Y un saludo a mi comadrita, toda mi admiración, y esto que dice, la verdad es que nos ha tenido 2 o 3 semanas ya pues haciendo estas, yo estoy tras bambalinas, yo no salgo, pero sí estamos haciendo pues las quejas necesarias ante el tribunal, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el artículo 19, con Human Rights Watch, porque esta persecución, como dice Alina, no es menor. El que un organismo, una autoridad administrativa en materia electoral se erija en un tribunal expedito de manera ilegal, que se proponga a través de una ley que no tiene mecanismos de persecución para ciudadanos, agorzomarlos con notificaciones en sus casas, con solicitudes ilegítimas, Vicente, porque han pedido de buena manera y de cuates, oye, pásame los datos, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, de este y este y este usuario, para poderlos perseguir, para obtener de manera ilegítima sus datos personales y pues así hacerlos parte de una
de un procedimiento sancionatorio del que los usuarios no tienen la menor idea, sino hasta que les cae la sentencia del Tribunal Electoral, bueno, de una de las salas regionales que confirma la sentencia que le impone el INE de una manera anómala. Pues la verdad es que sí, me da mucho gusto que Alina pueda hacer esta gira en medios, porque pues al final de cuentas es lo único que tenemos los ciudadanos, nuestra voz, y esa nos la quieren quitar porque así como la sentencia de la senadora Antares decía que le obligaban a quitar su tuit, pedir perdón de rodillas, latiguearse 20 veces al día y la publicación y anotarse en el libro de las personas violentas, en la sentencia en la que está Andrea Chávez como protagonista junto con Ciudadanos, al final dice en un escueto y discreto enunciado, y se le pide a la empresa Twitter que al terminar las publicaciones y todo esto, retire la arroba a los ciudadanos. Es decir, también quieren callar las voces de los ciudadanos que no tienen mecanismos de defensa ante un INE y ante una sentencia de la sala electoral en esta materia. Así que muchas felicidades y muchas gracias, comadrita, porque eres la voz de ahorita por lo menos 200 personas. ¿Quién sabe mañana? A ver, déjenme plantear esto de Porfirio Muñoz Ledo. Y ya veo algunos que se burlan de Porfirio Muñoz Ledo diciendo yo soy orgullosamente chairosimio, un nuevo término, pero no es tampoco coincidencia, no debería de sorprender de este discurso cada vez más radical hacia la derecha, hacia el conservadurismo, de estos que ya se asumen como adversarios, si no es que hasta enemigos de la Cuarta Transformación, del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tristemente, pues Porfirio Muñoz Ledo no es el único, ahí está Beatriz Pajés, ahí están los Rafael Loret de Mola, ahí están los Gilberto Lozano. Mi querida Lina, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que esto que está ocurriendo hoy en el país a mí me hace creer que estamos avanzando en algo que también el mismo presidente López Obrador estaba anunciando dentro de este cuarto informe de gobierno, que es el tema de la analfabetización política. Se está llegando a un grado mínimo y eso tiene que ver con tomar posturas que obviamente evidencian hacia qué lado de la historia quieres estar. Y eso implica tomar una postura en lo individual, pero con relación a un proyecto individual o colectivo. Y yo creo que lo que hemos visto ahora con un Porfirio Muñoz Ledo, lo que hemos visto ahora con un Gibran Ramírez, lo que hemos visto ahora con un incluso Cato Arconada, ¿no? Que también se suma a este equipo, a un Monreal. Hoy vemos un cuestionamiento no al presidente, sino a todo lo que hoy les implica un obstáculo para conseguir beneficios en lo individual. Y el caso de Porfirio Muñoz Ledo es muy triste porque creo que fue una voz autorizada en su momento para hablar de democracia en este país. Hoy lo que vemos son comunicadores, ¿no? Como el mismo papá de Loret de Mola, junto con Loret de Mola, que están bastante agredidos porque ha habido una conciencia y un debate público que obviamente les ha orillado a ponerse, ¿no? De ese otro lado de la historia. Nadie les había cuestionado en su momento, ¿no? De forma masiva, más bien no se les había cuestionado lo que habían venido haciendo, lo que venían diciendo, el cómo mermaban los procesos democráticos en este país. Y hay un Porfirio Muñoz Ledo, por un lado, que confronta al presidente López Obrador, insisto, pareciera como si le obstaculizara tener nuevos puestos, nuevas dirigencias, nuevo hueso, ¿no? Y unos Loret de Mola que obviamente están indignadísimos, porque ya no les reditúa económicamente como lo hacía antes sus posturas de beneplácito a las oligarquías de este país. Entonces creo que hay que enmarcar todas estas expresiones de descontento a un proceso de transformación, porque esos son, ¿no? O sea, es un descontento hacia su beneficio personal. En vez de debatir, yo creo que podemos disentir, y eso hay que ponerlo también, yo insisto, con mucha urgencia, porque hay que ponerlo a debate, porque lo que estamos viendo hoy es el actuar de las derechas, tanto de forma de vía institucional, pero lo preocupante es cuando optan por la vía antidemocrática.
Y ellos, sobre todo, son propagadores de discursos de odio que al final se pueden transformar en violencia. Y teníamos hace unos días este discurso del presidente Alberto Fernández a propósito del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, en donde decía, podemos disentir, pero no podemos, los discursos de odio no pueden tener cabida dentro de nuestras sociedades porque se lleva violencia. Y la violencia dentro de una vida democrática, palabras más, palabras menos, no debe tener espacio dentro de nuestros procesos. Así que yo creo que de fondo está eso, el cómo optamos por el diálogo, por el debate siempre, sea a partir de confrontaciones ideológicas, políticas, pero siempre por la vía democrática, porque lo preocupante es cuando se toman atribuciones y pasan de estos discursos a acciones totalmente antidemocráticas. Deja tú ya ilegítimas, ¿no? Que la gente creo que les cuestiona bastante la legitimidad de sus palabras, pero cuando toman acciones antidemocráticas y sobre todo hoy hay que tener mucho cuidado con un INE que ya también se ha subido al ring, ¿no? De una oposición electoral en contra de todo lo que implique, ¿no? Una cuarta transformación, sea bueno, sea malo, todo lo que suene a la 4T, están agrediendo, están violentando el derecho, están haciendo lo que les venga en gana. Entonces yo creo que todos estos actores, Vicente, hay que saberlos enmarcar dentro de estos discursos de acabar con estos privilegios individuales, pero también responsabilizarnos de cómo lo debatimos colectivamente para el beneficio del pueblo mexicano. Mi querida Laura, yo de hecho se lo pregunté al presidente la última vez que estuve ahí en la mañanera y que me dio la palabra, y él advertía que más de esto se viene porque cada vez son voces más públicas las que le están apostando a esto de la ultraderechización del discurso. Ahí te dejo lo de Porfirio Muñoz Ledo para que nos sigas aportando con tus opiniones, querida Laura. Pues es que sí, o sea, esto que dice Alina, lo que dices tú, al final de cuentas es esto. Yo creo que lo que desgraciadamente está ocurriendo es parte de una campaña, lo ha dicho también Daniel Marmolejo, es esta campaña de golpe blando, lawfare, hay que golpear. ¿Y a quién vas a utilizar? Pues a las voces más autorizadas, a las personas que un día estuvieron en la izquierda, a las personas que dicen, yo conocí a Andrés Manuel y yo comía con él y compartíamos las memelas, ¿no? Esta gente que de alguna manera se supone era parte de una izquierda que tenía pues este derecho de ser pues de los cuadros fuertes y que por X o Z razón no llegaron y que ahora despotrican porque pues también los ha cooptado la derecha conservadora y les parece que es útil despotricar como lo hacen. Mira, de gente como Muñoz Ledo te da, no te sorprende, pero sí te enoja porque él fue una de esas personas que ayudaron a construir el movimiento de izquierdas pues hace 35 años que estaba haciendo este caminar en contra de lo establecido. Entonces, el pueblo que no lo llevó a ser más allá de presidente de la Cámara de Diputados o senador o alguna cosa así, le merecen estas palabras de decirle simios, pero vaya, tú se lo dijiste también al presidente, de personas que no están a favor de él, que le dicen a la gente huevona o que nos dicen de plano lo que empieza con pena y termina con dejos, porque no estamos viendo que el viejito loco no hace las cosas bien. O sea, ellos quieren a fuerzas tener control sobre lo que la gente hoy opina. Y creo que esto es sintomático de lo que ya perdieron, que es el poder de manipular con su discurso y transformar lo que la gente quiere entender o creer. Y esto está pasando por todos lados. En un momentito que hablemos del siguiente tema, vamos a hablar de esta falta de veracidad en los discursos, esta desinformación que se trabaja precisamente para mantener a la gente o con miedo o ignorante, y que pues en este caso en México la presencia inequívocamente poderosa de las mañaneras hace que la gente hoy no sienta miedo de saber la verdad, porque viene de la propia fuente y nos da chance de rebatir y de resistir, y de alguna manera también nos provoca algo de, pues si acaso de hilaridad, que nos digan simios
en vez de insultarnos, digo, cuando intentaron decir que éramos chairos y con eso humillarnos, pues a la gente hasta cierto punto nos da más risa que nos digan chairos, pero no se trata de cómo lo recibamos nosotros, sino la furia con la que aplican esta clase de epítetos, según ellos, insultativos, para precisamente quitarnos la ilusión o la esperanza de que las cosas están mejor. Al final es un juego, es parte de esta lucha de poderes, saber quién puede más, si el discurso que enturbia todo o la realidad que aprecia la gente. Y entonces, pues utilizan a estos personajes como Muñoz Ledo, que un día fue uno de estos bastiones fuertes, para demostrar, ya ven, el viejito ese de Palacio está loco y está enfermo de poder y nada de lo que hace sirve. O sea, creo que esa es la verdadera razón, utilizarlos. Y ellos hoy, que han perdido esta notoriedad, este protagonismo, porque ya no pintan, pues se dejan, suena horrible, porque después de los 12 años, creo que cualquier persona que se deja manipular, pues es lamentable, y más a una persona que ha vivido una vida pues de grandes triunfos, de impulsar a la izquierda, y que ahora sea manipulable y sea el títere que está golpeando no solo a la Cuarta Transformación, sino en lo personal, Andrés Manuel, me parece bajo. Y sí, yo dije, en el final de sus días, y hay mucha gente que dice que el ocaso ya pasó, pues tan no ha pasado que le siguen dando micrófono y le siguen dando chance de expresar, de balbucear estas majaderías para insultar al pueblo. Y pues así lo veo yo, el único que se insulta y se denigra y se denuestra es él. A nosotros creo que nos gradúa del insulto el que sabemos de quién vienen estas palabras y sabremos si las tomamos en serio o no. Yo en mi caso dejo que siga balbuceando y que siga perdiendo la poca congruencia que aún le quedaría de ser un hombre de izquierdas, para no tomarlo en cuenta. Oigan, y a ver, ¿qué piensan de lo ocurrido en Chile? Es una lectura, una derrota para Gabriel Boric, el presidente de la República de Chile. Los resultados de esta decisión popular, de esta consulta popular, de este referéndum para el cambio de constitución. Se mantiene la constitución de tiempos de Pinochet allá en Chile. Y bueno, creo que exhibe pues también una debilidad de esta incipiente izquierda que gobierna allá en Chile. Una izquierda, por cierto, muy cuestionada porque pareciera una izquierda gourmet, dicen algunos analistas, con Gabriel Boric. Mi querida Lina, una derrota que debe de tal vez hacernos reflexionar hacia otros países, y creo que ya de entrada nos tiene que llevar a la comparación. No se gana una consulta popular que proponga el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde la izquierda, perdón, desde la derecha mexicana dicen, qué derrota tan brutal la que recibió López Obrador. Pero desde México, algunos desde la derecha, o al menos desde los adversarios del presidente, tratan de minimizar incluso lo ocurrido en Chile. ¿Tú cómo lo entiendes? Mira, Vicente, yo creo que una de las primeras conclusiones, ¿no?, a bote pronto que podemos sacar es definitivamente con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y creo que ahí en términos de politización hace falta mucho por aprender. La historia de Chile es de verdad increíble, sumamente interesante. Chile tuvo en los 60s el primer gobierno electo por la vía democrática de corte socialista. Salvador Allende representó junto con su gobierno de la Unidad Popular algo que hemos hablado mucho, sobre todo durante los últimos años, no solo en México, sino en América Latina, sino ese cambio, esa transformación, tanto de las bases como desde el gobierno, ¿no? Esa relación, creo que el Salvador Allende fue de esos primeros gobiernos que innovó, ¿no? Y que abiertamente se asumió socialista,
pero que esto que hoy ya definimos como lawfare vino encima de él y terminó en un golpe de Estado asesinándole en el Palacio de la Moneda ese otro 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende, y lo pongo desde esas décadas, también propuso una nueva constitución, sin embargo los medios de comunicación fueron terribles, ¿no? Se decía que ya en ese momento no era Venezuela, en ese momento hablaban de que iban a hacer lo peor, de que la inversión extranjera se iba a ir, e incluso propiciaron todas esas medidas para acabar con el gobierno de Salvador Allende, e incluso está demostrado en múltiples documentos revelados por la CIA cómo invirtieron millones de dólares en medios de comunicación en una campaña para tratar de deslegitimar primero a un Salvador Allende candidato y después un Salvador Allende ya en el gobierno. Insisto, estos procesos, ¿no?, de izquierda se remontan varias décadas atrás, siempre hay resistencias, sin embargo, después de este golpe de Estado se impuso una dictadura que a su vez puso una constitución que es la que después de este domingo pues seguirá vigente en Chile. Sin embargo, no solamente ha sido el proceso de Salvador Allende y el proceso de la dictadura, también fue el estallido social de octubre del 2019, que ha sido, yo creo que uno de los estallidos más fuertes en la región en los últimos años, en los últimos 3 años. Octubre de 2019, no solamente se dio en ese mismo octubre, había un estallido en Ecuador con el tema del incremento, la disminución de los subsidios en los hidrocarburos, sino también en Chile se dio primero con un alza del precio del metro, después esto se convirtió en una demanda de vamos a cambiarlo absolutamente todo, pero cuando empezaba yo diciendo que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, no solamente me refiero a llevar al gobierno a un Gabriel Boric, que no era la opción más de izquierda en ese momento, había otro candidato, Daniel Jadwe, del Partido Comunista, sin embargo la gente dijo, pues no vamos a pasar del neoliberalismo al comunismo en un paso, así que votaron por algo más de centro, y ese es de donde nace Gabriel Boric, ganando las elecciones y empezando a gobernar el mes de marzo. Yo creo que el proceso de la constituyente fue muy de la mano y la gente lo interpretó como parte también inevitablemente de este gobierno, no solamente como parte del estallido social que dejó muchos muertos, dejó a decenas de personas también sin un ojo o sin ambos ojos, eso hay que recordarlo, y creíamos que se iba a aprobar, pero la gente no, este estallido, esta convulsión que se dio en 2019 no necesariamente representaba una indignación consciente de formación política, que la gente se inmiscuyera en sus procesos locales, nacionales, que se volcaran a la vida partidista o organizaciones sociales. La gente se mantuvo muy al margen, los partidos políticos no supieron dialogar con la gente no se sintió del todo interpelada con esta nueva constitución, que hablaba con compañeros y decían, a nosotros nos encantó la redacción, muy desde lo académico, muy desde los partidos políticos, sin embargo, eso no interpeló directamente a la gente, y entonces el sentido común y la gran campaña de medios de comunicación en contra generó que la gente tuviera miedo de la constitución, que la gente que no tenía decidido, ¿no?, si estaba a favor o en contra, terminara votando en contra. Pero ahí no acaba. Yo creo que tenemos que sacar lecciones, tenemos que ser y sentirnos como parte de estos procesos de izquierda en América Latina y decir que falló la comunicación, falló la interpelación con el pueblo, falló el debatir qué estaba esperando realmente la población de esta nueva constitución y seguir dialogando y dialogando y dialogando. Entonces, esperemos que la ultraderecha no se aproveche de eso. Hoy amanecieron muy envalentonados, no se sentaron a dialogar en este encuentro que propuso el presidente Gabriel Boric. El día de hoy se espera también un cambio de gabinete en las próximas horas, pues justamente como diciendo vamos a seguir dialogando. Lo triste es que se espera también lamentablemente que ese cambio de gabinete vaya más al centro que a la izquierda, pero yo creo que el pueblo chileno, sobre todo el pueblo que se asume desde el progresismo, desde la izquierda, va a seguir luchando como lo ha hecho por décadas, a pesar de la persecución durante la dictadura, a pesar de los asesinatos, a pesar de la represión que hubo durante el estallido
social. Así que bueno, pues yo dejaría un mensaje de esperanza, pero sobre todo un llamado de atención a esos grupos tibios, reformistas, ¿no? Que la gente está esperando un cambio real, que no pueden seguir esperando, y si esto es un mensaje también al presidente Boric, pues espero que sepa tomarlo, ¿no? Con firmeza, con humildad, pero también atendiendo a que esos cambios tienen que ser desde la raíz y no simplemente con discursos, con halagos, con propuestas, sino con hechos concretos. Querida Laura Ceballos, para cerrar, de hecho yo le preguntaba al canciller Marcelo Ebrard en la entrevista que nos concedió el viernes sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y él hablaba de cómo han ido exhibiendo las redes de la derecha, las redes conservadoras, que no solamente están en nuestras fronteras, me refiero a México, sino son internacionales. Y bueno, pues si me permiten y me apuran tantito, pues ahí están los resultados. Creo que hay muchas lecturas y mucho de lo que se puede desmenuzar sobre lo que ocurre también en América Latina para México, mi querida Laura. Mira, Vicente, creo que ya lo habríamos tocado en algún momento. Si bien, por ejemplo, en México el presidente López Obrador es el jefe del Estado mexicano, es el presidente, el líder, tiene el 70% de los ciudadanos a favor de sus políticas, etcétera. Del todo, él no es el que capitanea la parte del poder político, el poder económico de esas élites que lo rechazan. Y, por ejemplo, vemos en México cómo es que opera este lawfare a través de la mala onda, mala vibra que utiliza los medios de comunicación para desprestigiar lo que el presidente hace. O sea, el presidente puede estar inaugurando obras, entregando apoyos, dando cuentas cada 3 meses, cada año, números que se pueden comprobar, y la gente que no tiene ganas de creer no lo cree. Y me parece que de alguna manera lo mismo ha pasado en Chile. A final de cuentas, Boric es el presidente y puede que tenga una gran aceptación en el pueblo, pero quienes finalmente son los dueños de la comunicación a través de los medios masivos, pues obviamente también hicieron lo suyo y se encargaron de no difundir lo necesario, de desprestigiar lo que estaba haciendo el constituyente chileno. Entonces, de alguna manera sí podemos, nosotros lo vivimos en carne propia, lo estamos viendo en el caso del INE, que no permite, por ejemplo, que le está reclamando al INE que por qué rayos fue a promover la consulta de juicio expresidente si ella es una ciudadana y una activista y no puede, cuando sí puede. Y en el caso, por ejemplo, de Chile, pues no se dio esta comunicación masiva. La gente de repente salió a decir, pues no sé ni por qué sin los medios de comunicación, los equivalentes a Televisa, TV Azteca, a Reforma, me están diciendo que no y voto por el no. Entonces creo que esa es una parte que a América Latina le va a costar bastante revertir, porque esta desinformación hace que la gente, el pueblo, que en este caso la parte que hay que aplaudir mucho es que se someta a un plebiscito, a la voluntad popular, y que no sea una imposición de unos legisladores, que puede ser 200, 500, 5,000, pero no son los 15 millones de personas que viven en Chile. Que le pregunten a la gente, ¿tú qué piensas? Eso es una parte muy rescatable, pero lo malo es cómo votan con esta desinformación o con esta información parcial. Entonces, esta falta de veracidad en lo que se dice es lo que al final tiene a la gente confundida entre lo que piensan que es y lo que en realidad es, porque pues a final de cuentas este maldito cuarto poder que tiene acaparada la verdad y la tergiversa según las necesidades del amo que le paga, es precisamente lo que causa que en Chile hoy la gente haya decidido por un no. Lo bueno, digamos, lo positivo es esta apertura a que la gente participe en un referéndum y esta apertura también a seguir trabajando, porque al final pues ni los legisladores ni el presidente se cierran y dicen, bueno, ya nos derrotamos y nos sentamos a llorar. Están buscando la manera de seguir adelante y eso es muy positivo, porque el país no terminó ayer, o sea, fue quizás una primera caída, pero pues estas manifestaciones de querer cambiar lo que ellos consideran que nos sirve,
van a continuar y me parece que al final los pueblos latinoamericanos están en pie de lucha, de transformación, y eso es lo que hay que aplaudir. Así que gente del mundo, de Chile, no se dejen solamente desinformar por los medios tradicionales establecidos, busquen otros medios porque de pronto ahí es en donde se atora la información. Así que lo mejor para las redes sociales, también en Chile, que hagan su chamba, que hagan un sin censura en Chile, para que la gente tenga la oportunidad de enterarse de primera mano y sin más pues límites a la comunicación, porque la gente merece estar bien informada. Mi querida Laura, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos que realizas, tanto en Sin Línea MX, el equipo con el que nos hemos solidarizado por la persecución, hostigamiento, ataque, así como con Alina, también ustedes, al buen Eric Gutiérrez, director del medio, les mando un saludo a todos, a Piro, a todos los que forman parte de la familia de Sin Línea MX. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que te vea, a que te escuche, a que te lea, querida Laura? Pues muchas gracias, Vicente. Yo estoy todos los días de lunes a viernes, cuando no tengo que salir a trabajar de abogada, en Sin Línea MX a las 11 de la mañana, y estoy escribiendo también en Políticos al Desnudo una columna a la semana que también de pronto por ahí me dan oportunidad de publicar, aparte de las cápsulas en Sin Línea y las editoriales que ahí escribimos. Y bueno, pues los invito a que también pues nos sigan en Sin Línea MX. Estamos pues también resintiendo estos ataques del INE, y estamos pues ayudándole también a la gente que se quiera sumar al Telegram de Sin Línea, a sumarse a la información. Ahí también estamos dando el tip para que la gente que tenga algún problema con el INE encuentre la solución. Tenemos un par de equipos de abogados que nos están ayudando a resolver estas situaciones en que la gente se encuentra pues perdida, sin saber cómo defenderse. Hay muchos abogados que nunca en la vida se habrían imaginado que tendrían que defenderse del INE, y sin embargo, pues ahí estamos. Y bueno, me encuentran en Twitter como @CeballosLaura y en Facebook como Laura Ceballos Sin Línea MX. Muchas gracias, Vicente, y a mi comadrita, a todos en el estudio, muchísimas gracias y un beso. Saludos, querida Laura. Mi querida Lina, al pendiente de lo que subes a redes sociales sobre tu caso, sobre tus críticas al INE y obviamente sobre la cobertura de lo que ocurre en nuestra América Latina. ¿Por qué no cerramos con la información de tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Pues así es, antes de que nos impongas exclusiva en Sin Censura, todavía síganos en nuestras redes sociales, donde informamos de nuestras participaciones, colaboraciones en otros espacios. Me encuentran en Twitter en @Alina Duarte-, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com/Alina Duarte Periodista. Y también me despido, Vicente, no solo mandarte saludos a ti, abrazos a Ceci, a David, a mi comadrita, sino además anunciando, ya es un hecho que viene el padre y el hermano de Julian Assange. Estarán aquí en la Ciudad de México y estaremos acompañándoles en una serie de eventos. Julian Assange, un hombre cofundador de Wikileaks, la plataforma que no solo evidenció los crímenes de guerra en Irak, en Afganistán y en otras latitudes del espionaje masivo que hace Estados Unidos, tanto a líderes mundiales como de la ONU, y también quien evidenció, claro está, las redes, ¿no? El complot de Genaro García Luna con autoridades estadounidenses. Ya desde 2010 sabemos esto, para implementar esta iniciativa Mérida, sino además pues vamos a estar acompañándole a su padre, a su hermano, que vienen a presentar un documental. Estaremos el viernes en la Cineteca, se anunciará el día de hoy en una función que podrán adquirir boletos. Están invitados, obviamente, Vicente, Laura, a acompañarnos, pero también el día sábado en Los Pinos, en la cancha de tenis, a las 8 de la noche estará esta función. También estaremos presentando el documental con el padre y el hermano de Julian Assange, y el día domingo habrá funciones, no estaremos presentándolo, pero habrá funciones a las 2, a las 4 y a las 6 de la tarde, también en el Complejo Cultural de Los Pinos. Estará recibiendo su premio Vicente Serrano, y más tarde habrá
habrá funciones ahí en Los Pinos. Entonces, pues va a ser una jornada de varios eventos que estaremos anunciando aquí en Sin Censura, que estaremos también al mismo tiempo cubriendo para otros espacios, estaremos dialogando aquí, te estaremos avisando, Vicente, que seguramente nos acompañarás, habrá un evento en el Senado también con ambos personajes, y yo les invitaría, ¿no?, a que esto también sea un pretexto para que volvamos a hablar de una persona que sigue perseguida como ningún periodista en el mundo lo ha hecho por parte del gobierno de Estados Unidos, y que ahora no es menor que contemos con la presencia de su padre, de su hermano. Así que bueno, ahí estaremos anunciando todo esto y más a lo largo de la semana, de esta y la siguiente semana, los eventos, y estaremos, claro está, también transmitiendo para Sin Censura, Vicente. Te agradezco mucho la invitación, Alina. Ahí estaremos en el Senado de la República. Me sorprende que inviten a este pinche youtubero y no al gran periodista de México, Joaquín López Dóriga, que anda presentando libros ahí con la ayuda de Monreal en el Senado. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Mi querida Alina, nada más para aclarar, mi querida Laura Ceballos, nada más para aclarar, porque me dicen, oye, ¿fue en serio tu comentario? Que entre broma y broma la verdad se asoma, sobre lo de la exclusividad. A ver, en 12 años que tenemos al aire, ¿qué parte no han entendido? Que nunca le limitaría a mis compañeros y amigos a que busquen, a que se expresen en otros espacios y en otras plataformas. Lo que hacen para Sin Censura es ya de agradecerles, y yo soy el primero que muchas veces está en primera línea aplaudiéndoles cuando los veo, o en Capital 21, o en el Canal 11, o en el periódico La Jornada, o en los otros espacios. Así que nada más que quede claro que fue una broma, a lo mejor no se entendió como tal, pero a mí me da mucho gusto verlas y verlos triunfar, y muchas veces hasta volar con sus propias alas después de Sin Censura. Ojalá que no sea el caso de todos los compañeros que en estos momentos participan en Sin Censura y que se queden por mucho tiempo, no se vayan a encontrar un espacio como el de Aristegui. Perdón, otro espacio que les pida exclusividad para que no participen más que... usted entiende. Mi querida Alina, licenciada Laura Ceballos, les mando un abrazo, que pasen excelente tarde. Un abrazote. Cuídense. Adiós, Vicente, adiós. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.